Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal. A Robert SR a un nuevo vídeo. Hay que decir que es un vídeo bastante breve, bastante corto. Lo estoy grabando el domingo por la tarde, lo estaréis viendo pues lo antes posible. Y antes de decir nada, dejadme decir, valga la redundancia, que mañana, como cada lunes, tendremos el análisis de las últimas encuestas electorales. En el vídeo de mañana oiréis al principio, porque lo he grabado esta mañana, que el gobierno quería meter un estado de alarma hasta el 19 de diciembre. Evidentemente me he equivocado, pero era la información que se decía por la mañana, porque ya sabéis, y enlazamos ya en el vídeo, por eso doy ese aviso para el vídeo de mañana, que ya está grabado y que ya está hecho. Este vídeo lo estoy haciendo de urgencia el domingo por la tarde, que quieren meternos un estado de alarma hasta el mes de mayo. Entonces voy a ser muy breve, muy claro y muy conciso. En primer lugar, eso es ilegal, es inconstitucional. Por supuesto, no esperemos que el Tribunal Constitucional diga absolutamente nada, porque es un tribunal político. Artículo 116.2. El estado de alarma se exige para un periodo de 15 días. Se aprueba en Consejo de Ministros, durante 15 días para la prórroga se exige la aprobación en el Congreso de los Diputados. Lo que busca el gobierno es que el Congreso de los Diputados apruebe ya esta semana estado de alarma hasta el mes de mayo. Es ilegal, es inconstitucional, vulnera gravemente derechos fundamentales y me da igual cómo estemos. La legalidad y el Estado de Derecho hay que cumplirlo. Y es realmente grave, es muy muy grave la sumisión de la ciudadanía, y realmente los políticos están tratando de averiguar pues cuál es el grado de sumisión, como he dicho anteriormente, de la población. Se está vulnerando gravísimamente el Estado de Derecho y aquí nadie se manifiesta y aquí nadie hace absolutamente nada. En segundo lugar, se quiere meter un toque de queda entre las 11 de la noche con una variabilidad de una hora antes, una hora después, hasta las 6 de la madrugada. Por supuesto, si tenemos un estado de alarma hasta el 6 de mayo, que la gente se olvide de Nochebuena, de Nochevieja, de Navidad, de los Reyes Magos, que se olvide de Halloween, que se olvide del Carnaval, que se olvide de todos los puentes, de la Semana Santa, el del puente del 1 de mayo, perdón, etcétera, etcétera. El toque de queda, en mi opinión, no sirve absolutamente para nada. Me parece muy curioso que entre las 11 de la noche y las 6 de la madrugada no pueda hacer absolutamente nada, es decir, no pueda salir a correr, no pueda salir a pasar al perro, no pueda salir a comer o a cenar, mejor dicho, con mi novia, o no se puedan ir con unos amigos a cenar, o no pueda ir a casa de una persona con la cual no conviva habitualmente. Sin embargo, a partir de las 6 de la madrugada, todos juntitos en el transporte público, todos juntitos en el metro, todos juntitos en el autobús, luego todos juntitos en el colegio, todos juntitos en la universidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de sentido. La única justificación, obviamente, es destruir la hostelería, destruir la restauración y destruir un montón de negocios, y cientos de miles de personas se van a ir al paro, cientos de miles de negocios se van a arruinar, cientos de miles de negocios o de personas se van a quedar en ERTE, y esos ERTE se acabarán convirtiendo en un ERE. Pero bueno, el gobierno, la gente no se pregunta, hombre, yo puedo ir a comer a un restaurante, pero no puedo ir a cenar. ¿Qué pasa? Que el virus contagia por la noche, pero no contagia por el día. Por lo tanto, este toque de queda, como los confinamientos perimetrales, son realmente medidas absurdas, solamente buscan restringir derechos fundamentales, buscan restringir la movilidad de forma ilegal, de forma inconstitucional. La gente no se alarma, la gente no hace absolutamente nada. Los tribunales, que por supuesto son todos políticos, aceptan ese tipo de medidas, y si hubiese derecho, o si en este país hubiese justicia, si se aplicase el derecho, si se aplicase el ordenamiento jurídico, por supuesto esto se evitaría. De hecho, el estado de alarma que nos metieron en el mes de marzo también fue ilegal, también fue inconstitucional, nadie dijo nada, porque en el estado de alarma no se puede hacer un confinamiento estricto a la población, solamente se puede prohibir ir a determinados lugares. Esto no es un confinamiento estricto, ni mucho menos, pero sí que hay una serie de medidas también de reducción de aforos, de reducción de reuniones. De hecho, solamente me voy a poder reunir con 6 personas en un lugar privado o en un lugar público de aquí al 6 de mayo. Realmente pues es algo tremendo y es algo terrible, ¿no? La economía se va a seguir hundiendo, la economía se va a seguir yendo a la ruina. De hecho, es la puntilla definitiva de este gobierno social comunista, y por supuesto, con la economía en la ruina, con la gente sin libertad económica, la gente sin independencia económica, pues haces que dependas de las paguitas del Estado, y por tanto estés secuestrado a nivel económico y ya te hayan comprado el voto. Y además realmente me hace mucha gracia la gente que hace esa dicotomía salud-economía. Sin salud, evidente, o sin salud no hay economía, sin economía tampoco hay salud. No te mueres de COVID, te mueres de cualquier otra cosa dentro de 5 años, porque los hospitales se van a caer a trozos, porque no va a haber dinero para financiarlos, porque si sube el paro, o si se destruye puestos de trabajo, si aumenta el paro, si se reducen las nóminas, si se reducen los salarios, no puedes, por muchos impuestos que aumentes, la gente no va a poder tener dinero para pagarlo y no vas a poder sufragar todo el gasto. Por tanto, estas medidas son realmente intolerables, son realmente lamentables. Encima, el presidente del gobierno hace un juego de palabras para que no se le llame toque de queda, cuando estamos ante un verdadero toque de queda, y aquí nadie hace absolutamente nada. Este
cierto que llegamos tarde a la primera ola, es cierto que también llegamos tarde a la segunda ola, porque mientras adoptan ese tipo de medidas restrictivas de derechos fundamentales, más propio de una república bananera como Venezuela, se siguen sin hacer controles en los aeropuertos, se sigue sin hacer controles de toda la gente que entra en España, ya sea por avión, ya sea por mar, ya sean por fronteras terrestres, que es algo básico, evitar que entre gente contagiada a España, haciéndoles un test nada más llegar, haciéndoles un seguimiento de dónde se van a hospedar, a qué lugares van a ir, con quién van a estar. Es muy importante que no entre contagios o gente contagiada en España. Y por cierto, la inmigración ilegal, a ver qué hacemos con ella, porque en Canarias no va a haber toque de queda, como se nota que las pateras llegan de madrugada. Y una vez que tienes garantizado que no entre virus de fuera, es necesario paralizar o reducir, mejor dicho, los contagios interior. ¿Y cómo haces eso? Para empezar, ¿cuáles son los grupos de riesgo? Pues las personas mayores, las personas con enfermedades previas, son los más vulnerables, son los que más opciones tienen de, cuando se contagien, necesitar asistencia sanitaria. Para evitar ese colapso es muy importante que esas personas se protejan, se autoconfinen si es necesario, lleven siempre mascarilla, un gel, mantengan las distancias, se reúnan con el menor número de personas posibles, porque va a ser la gente que cuando se contagie va a necesitar la asistencia sanitaria, es quien va a poder provocar ese colapso, y por tanto el resto de personas o el resto de población tenemos que ser, sobre todo, tener mucha precaución con estos grupos. Por eso también hay que exigir cierta responsabilidad individual, que sí que es cierto que aquí en España la verdad es que brilla por su ausencia. Y luego, para el resto de población, que no entramos en los grupos de riesgo, es necesario hacer una vida medio normal, con precauciones, con protocolos serios y sensatos, con medidas de higiene, y realmente pues con una serie de medidas que no sean tan restrictivas y que no hundan la economía, porque con con esos toques de queda se hunde la hostelería, se hunde la restauración, diciendo que a partir de las 10 de la noche nadie puede salir de casa, y se hunden un montón de negocios y cientos de miles de familias que viven de su negocio. Es muy fácil, es muy sencillo, pero tienes el sueldo garantizado cuando eres un político, tomar ese tipo de medidas, pero hay que pensar también en los demás. Llegamos tarde a la primera ola, llegamos ahí por supuesto tarde a esta segunda ola, se pueden adoptar otro tipo de medidas bastante más sensatas, que ya las he relatado previamente, de control de aeropuertos, de frenar la inmigración ilegal, de reforzar el sistema sanitario, de invertir verdaderamente el gasto público en cuestiones sanitarias, en medidas sanitarias y no en chiringuitos de género, no en ministerios, en hacer protocolos serios y sensatos, en aumentar las medidas de higiene, en financiar las mascarillas, porque mucha gente no se puede permitir usar una mascarilla nueva todos los días y llevan mascarillas que llevan usándola una semana o 2 semanas y ya son inservibles. Y realmente pues este tipo de medidas pues son realmente muy lamentables, y realmente pues no sé yo pues bueno, pues qué efectividad tienen, ¿no? Y luego ya si también se une a todo esto pues la manipulación de la información de los grandes medios de comunicación para que la gente aplauda con las orejas este tipo de medidas de sumisión, y realmente pues la gente diga, no, es que están muy bien porque nos están matando, pues realmente es muy preocupante, ¿no? Cuando es bastante más grave que otro tipo de enfermedades no se están pudiendo tratar, enfermedades con mucha más letalidad que el coronavirus y mucho más graves, ¿no? Que hay mucha gente que lamentablemente ha muerto en casa de otras enfermedades porque no se han podido tratar en los hospitales, porque los hospitales estaban colapsados por la sencilla razón de que hemos metido, estoy hablando de la primera ola, se metió el virus en residencias, y ya sabemos que lamentablemente pues toda esa gente es grupos de riesgo y tuvieron que utilizar los hospitales, y cuando pues se llegó tarde. Eso es lo que ocurrió en la primera ola, por eso se colapsaron los hospitales, por eso se colapsó el sistema sanitario. Ahora ya tendríamos que haber tenido toda la información, reforzar el sistema sanitario, gastar todo el dinero público para tener más material de protección, pero no llegar a este tipo de medidas tan restrictivas, tan graves y tan vulnerables de derechos fundamentales, y tan poco eficientes y tan poco efectivas. Se podía haber adoptado medidas que se han hecho en otros países de Europa para controlar la pandemia, que son medidas pues mucho más positivas. Lo hemos visto lo que ha ocurrido en Hungría, lo que ha ocurrido en Polonia, en países del centro de Europa. Se ha llegado tarde la primera ola, sí ha llegado tarde la segunda ola, por supuesto Europa también lo ha hecho bueno, prácticamente en muchos países, de ahí que también se están adoptando esas medidas en Francia, en Italia, pero se están haciendo conforme al ordenamiento jurídico, que esa es la gran diferencia con España. Si tú quieres adoptar ese tipo de medidas, cumple el ordenamiento jurídico, cumple el ordenamiento constitucional, porque si no parece que lo único que buscas es hundir a la economía para poder perpetuarte en el poder, que verdaderamente es el único objetivo de este presidente del gobierno. Porque si tú adoptas estas medidas y van acompañadas de controles en los aeropuertos, de más inversión sanitaria, de financiación de las mascarillas, de mejores protocolos, de más información, de unos confinamientos de los grupos de riesgo, o no permitirles ir a determinadas horas o determinados lugares y demás, o que tengan una mayor protección, simplemente,
pues se podían llegar a entender, pero cuando no haces todo eso, cuando no refuerzas el sistema sanitario, cuando no haces más protocolos, cuando no controlas los aeropuertos, cuando no haces test masivos o cribados a toda la población cada cierto tiempo para detectar a los asintomáticos, y que esos que son es realmente lo más peligroso, ¿no? La gente que no sabe que está contagiada y puede contagiar, meterlos en casa durante una serie de días. Pues bueno, pues si hubiese eso hecho o si se hiciera eso, pues yo creo que se tendrían resultados mucho más positivos, ¿no? La realidad es que tenemos nuevos estado de alarma hasta el 6 de mayo, se hará de forma inconstitucional, con un toque de queda que no se puede hacer sin estado de excepción. Aquí parece que no pasa absolutamente nada. Y estas medidas solamente van a provocar la ruina económica. Y por favor, no hagan la dicotomía salud-economía, porque sin salud no hay economía, y sin economía, por supuesto, no hay salud, porque a ver quién paga las nóminas de los trabajadores sanitarios, eso para empezar, o a ver quién consigue financiar todo este gasto, ¿no? Porque además, si tú hundes la economía, haces que aumente el paro, haces que baje el número de trabajadores, por tanto haces que baje el número de nóminas, el número de salarios, encima vas subiendo impuestos y por tanto es una rueda, es un círculo que va incrementando y que provoca la quiebra total, y no siempre va a estar Europa o no siempre van a estar el resto de países para ayudarnos. Por lo tanto, pues bueno, esta es la situación que tenemos en España. Yo creo que se podía adoptar otro tipo de medidas pues mucho más sensatas, que es lo que se le va pidiendo desde hace bastante tiempo, porque sabíamos que esta segunda ola iba a llegar, ya lo habían dicho todos los expertos, y no se han adoptado medidas, no se han hecho test masivos, no se han controlado los aeropuertos, no se ha reforzado el sistema sanitario, y ahora, como siempre, llegamos tarde a la primera ola, llegamos tarde también a esa segunda ola, y fijaos cómo estamos. Pues nada, simplemente hasta aquí este pequeño vídeo. Mañana, lo dicho, tendremos el análisis de la encuesta electoral, ¿vale? Si os ha gustado, podéis dar a like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario. Este vídeo lo estaréis viendo lo antes posible, a lo largo de la tarde del domingo, y nosotros ya nos vemos los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.